Queridos hermanos y hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos. Nosotros llegamos a un mensaje más, esta vez con el número 35. El Rey ahora comienza a hacer milagros. Yo coloqué como título la multiplicación de los panes. Mateos capítulo 14 del 1 al 34. Recordando a todos que la transmisión de este mensaje será el día domingo, en que todos se preparen a hacer sus ofrendas en este día del Señor, honrar al Señor con nuestros bienes. Ahí en el QR en su pantalla, usted tiene ahí las misiones en el exterior. Vamos a apoyar nuestras obras en el exterior. También la EAB es mío. Vamos a ofrendar para mantener la estancia. Y también el Instituto Vida para Todos, que depende de sus ofrendas para mantenerlo. Y también sus ofrendas para las obras regionales y también para su localidad, la iglesia en su localidad. Dios bendiga a todos con cada vez más con bendiciones materiales que resultan en su cuenta celestial de gracia y bendición. Muy bien, nosotros no concluimos en el último mensaje, en el mensaje 34, porque nosotros comenzamos a hablar sobre aún la parábola del sembrador. La parábola del sembrador está en medio del contexto de mucho rechazo, de mucha oposición de la religión judía, los líderes de la religión judía y también los discípulos percibieron que Juan el Bautista también comienza a perder su percepción de que él era el Cristo, y esto hace con que los discípulos puedan estar distraídos. Entonces el Señor Jesús, cuando entró en el capítulo 13, Él nos muestra que el reino de los cielos no es una cuestión de una organización humana, de un gran trabajo cristiano, de templos gigantescos, de obras maravillosas, fantásticas. No, el reino de los cielos, la obra de Dios, es por medio de la vida, por medio de una pequeña semilla, la semilla del reino. Entonces la parábola del sembrador, el sembrador vino a sembrar la semilla del reino. Y el mismo Señor Jesús, Él explica que la palabra del reino es la semilla, y el corazón del hombre es el suelo, la tierra donde esta semilla fecunda y esta semilla crece y fructifica a 100, a 60 y a 30 por uno. Sin embargo, había aún muchos, así como los de la religión judía, también los seguidores, los discípulos de Juan el Bautista, que habían perdido el retorno. Y el Señor les dijo que Él hablaba en parábolas para que no entiendan todos, porque el corazón del pueblo estaba endurecido y no todos podían entender lo que el Señor estaba hablando sobre los misterios del reino de los cielos. Entonces, aquí el Señor dice a sus discípulos: pero a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a aquellos no les es esto concedido. Y también el versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque ven, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Él hace mención sobre el libro de Isaías. Isaías capítulo 6 fue en el momento que Isaías fue llamado y enviado por el Señor. Él vivía en una época de mucha degradación del pueblo de Israel, mucha corrupción, y el pueblo llegaba a burlarse que Dios se apresure a mostrar
sus manifestaciones, porque hasta ahora no vimos nada. Quiere decir, el pueblo estaba con un corazón endurecido, pero Isaías fue enviado para predicar el Evangelio. Nuestro Señor está sentado en el trono, en el alto y sublime trono. No importa aquí en la tierra lo que suceda, Él está siempre allí firme. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Y hoy el Señor de la misma manera está llamando a los Isaías de hoy para enviarnos a las calles para predicar el Evangelio y encontrar a las personas que tienen un corazón preparado para recibir el Evangelio del reino. Y estas personas, nosotros sabemos, son personas de un espíritu contrito y humilde, como está en Isaías 57, versículo 15. Son personas de un espíritu contrito y humilde, con un corazón quebrantado y arrepentido. Y los espíritus de humilde y arrepentido y que dedican su amor reverente a la palabra de Dios. Esto está en Isaías 66, 2. Por tanto, el reino de los cielos es de los que son pobres en espíritu. Por eso nosotros estamos yendo a las calles predicando el Evangelio, orando con las personas, estamos zigzagueando como hicieron los 4 seres vivientes, porque esta energía eléctrica celestial necesita encontrar un corazón receptivo, no corazones refractarios, corazones aislantes, sino corazones que reciben esta energía celestial. Y esta energía eléctrica penetra en los corazones quebrantados y humildes de espíritu. Por tanto, nosotros estamos atendiendo al llamado del Señor, formando un ejército para ir a las calles, predicar el Evangelio, para sembrar la semilla del reino. Y así que el reino del Señor va a ser establecido en la tierra. Y a partir de la segunda parábola, yo también hablé en el último mensaje, la parábola de la cizaña. Yo expliqué a los hermanos, no abordé en el contexto de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que yo había abordado algunas de estas parábolas con este contexto, sino que ahora yo estoy abordándolo a estas parábolas en el contexto de Mateo mismo. Entonces, comenzando por la parábola de la cizaña, el Señor Jesús comienza a decir así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena. Vino el enemigo y sembró la cizaña y se retiró. Entonces, a partir de la segunda parábola, viene la palabra semejante. Nosotros entonces vamos a entrar en la apariencia del reino de los cielos. Por tanto, aquí no solo hay cosas positivas, aquí las cosas positivas están mezcladas con las cosas negativas. Entonces, cuando los hombres, los siervos del Señor, los líderes de las iglesias, los líderes del pueblo de Dios, duermen y no perciben, creen que toda la palabra es la palabra que viene de la Biblia. Todos creen que es lo mismo, pero no es así. El trigo no es igual a la cizaña. Entonces nosotros necesitamos saber qué es el trigo y qué es la cizaña. Esto hablé la semana pasada, que nosotros podamos en nuestros días, el tema está siendo muy fácilmente discernible, porque toda palabra profética tiene la confirmación del Espíritu. Entonces esto nos da seguridad, tranquila. Então, se nós, com simplicidade, recebemos essa palavra e obedecer essa palavra, praticando essa palavra, certamente nós estaremos fazendo produzir practicamos esta palabra, ciertamente nosotros estaremos haciéndola producir la vida del reino de los cielos aquí en la tierra. Por tanto, no vamos a dejar sacudirnos con los buenos mensajes, con las buenas palabras. Necesitamos descubrir cuál es el trigo, la palabra que produce trigo.
En Jeremías el Señor dice, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? La paja puede hacer mucho volumen, mucha palabra es dicha, pero produce poca vida o no produce vida. Pero gracias a Dios por la parábola de la cizaña, es para que nosotros apuntemos, prestemos atención para la palabra que produce el reino, la palabra que produce la vida, ya que el reino de los cielos no es por la grandeza de las obras humanas, sino por la vida que produce el reino. Dejen terminarme rápidamente el grano de mostaza y la levadura, para que yo no gaste mucho tiempo. Yo voy a prácticamente seguir el bosquejo que yo hice aquí del mensaje pasado, para que nosotros podamos terminar rápido. El grano de mostaza y la levadura yo junté en una sola cosa. El concepto del hombre es hacer una gran obra para Dios. Un crecimiento anormal por la ayuda del poder político y también del poder económico del mundo, deformando totalmente la obra de Dios. Yo no voy a detallar sobre esto. Cuando hablé sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, yo detallé un poco mejor. Entonces, la enseñanza de Ignacio, ya en el siglo II, afirmando que un obispo está por encima de un presbítero, dio inicio a la jerarquía de obispos, arzobispos, cardenales y el papa. El amor por los cargos y el amor por la preeminencia en la iglesia se manifestó enseguida temprano, y fueron agregadas varias observaciones que no pasaban de invenciones de los líderes. Esto quien nos relata es André Miller. Con él aún relata de la siguiente manera: el poder, los títulos y la autoridad siempre ejercen una gran fascinación sobre la fútil naturaleza humana. Quiere decir, la naturaleza humana caída le gusta poder, le gusta los títulos pomposos y le gusta ejercer autoridad sobre los otros. Y con la unión de la iglesia con el mundo en la época del emperador Constantino, aguzó más la disputa por el poder y la apariencia del reino. Creció asustadoramente, se tornó un gran árbol y anidando muchas aves malignas. Este no es nuestro camino. Con la consolidación del sistema papal, la levadura fue introducida en la iglesia, leudando toda la enseñanza, el poder político y las riquezas materiales de la iglesia católica alcanzaron niveles absurdos, resultando en toda suerte de deformaciones y barbaridades. La obra de Dios es hecha por su palabra profetizada por sus profetas. La palabra profética nos guiará como antorchas que brillan hasta la venida del Señor. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y la iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza, sin embargo guarda la palabra y no niega el nombre del Señor. Queridos hermanos, ahí está nuestra fuerza. Nuestra fuerza no está en el poder político del mundo, no está en el poder económico del mundo. Nuestra fuerza y nuestro poder están en la palabra profética. Y nosotros guardamos la palabra y no negamos el nombre. Y viene 2 parábolas más que hablan de la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla. Esto está en los versículos 44 hasta el 46. Entonces, el tesoro, por el contexto que estamos hablando, es la palabra. Es la palabra que estuvo oculta por tantos siglos. Ustedes saben que el gran valor de Pedro Valdo es porque él percibió que la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios y la palabra de Dios es la que trae salvación al hombre. Entonces, ¿qué él hizo? En la época, pocas personas tenían acceso a la Biblia y la Biblia estaba solo en latín. El pueblo entonces no tenía acceso y no sabían leer. Entonces, él contrató traductores para traducir a la lengua del pueblo y también contrató copistas para copiar textos bíblicos para que ellos salgan a las calles de una manera oculta porque no era permitido por el Papa la distribución
el acceso a la Biblia. Entonces ellos, los valdenses, pasaron a trabajar con la palabra de Dios. Entonces la palabra realmente siempre fue un tesoro que estuvo oculto por tantos siglos en las tinieblas, pero finalmente en un determinado momento alguien vio el valor del tesoro y compró y escondió en el campo, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Entonces el tesoro debe referirse a oro y plata que vienen por la palabra de Dios para la edificación de la iglesia. Esto está en 1 Corintios 3, 12 al 13. Vean lo que cada uno edifica. Si la obra de cada uno es edificada con oro, plata y piedras preciosas, el fuego viene y no quema. Cuando alguien edifica con madera, heno y hojarasca, y cuando viene el fuego, su obra no resiste. Entonces él mismo pasará por el fuego, por un castigo dispensacional, y el que fuere aprobado, su obra fuera aprobada, que es de oro, plata y piedras preciosas, él recibirá galardón. Este es el camino que nosotros buscamos como la iglesia en Filadelfia. Entonces, y el campo se refiere al mundo religioso, porque aquí dice, él vendió todo lo que tenía y compra aquel campo. El campo es el mundo religioso, por eso que yo digo que nosotros aún estamos en el contexto de la apariencia del reino de los cielos. Acá hay cosas buenas y cosas malas. Esto nos lleva a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quiere decir, al final de la primera carta de Pablo a Timoteo, él habló que la iglesia es columna y base, baluarte de la verdad. Y de repente, en 2 Timoteo, esta iglesia que era tan pura, y de repente se torna una gran casa hay cosas positivas y cosas negativas. Por eso que nosotros estamos tratando de la apariencia del reino de los cielos. Hay vasos de oro, de plata, pero también hay vasos de madera y de barro. Unos para honra y otros para deshonra. Pero hay tiempo, si alguien se purifica de estos errores, será vaso para honra, santificado y útil a su poseedor, estando preparado para toda buena obra. Y ahora, cuando habla rápidamente de la parábola de la perla es un producto de transformación de la vida por la palabra y por las experiencias en la vida. Nosotros sabemos que una ostra cuando entra, un grano de arena, esto molesta mucho a la ostra, la lastima. Esto es como si fuese nosotros pecadores, nosotros causamos, hombres naturales, nosotros causamos muchos sufrimientos a Cristo para que Él nos transforme en vida. Entonces esta transformación de vida implica mucho sufrimiento. Y quien lo encontró y compró es uno que negocia. Es interesante que él no habla un hombre simplemente, sino que él dice uno que hace negocios. Vamos a prestar atención aquí. Vamos a volver a Mateos 13. El reino, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Entonces, gracias a Dios, cuando llegó en la parábola de la perla, hay uno que es mercader, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tiene y la compra. Esto, aquel que hace negocio, uno que es mercader, nos lleva para aquellas parábolas de Mateos 25, ¿recuerdan? La parábola de Mateos 25, aquel siervo que recibió 5 talentos. ¿Qué registra aquí? Mateos 25, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos,
Aquí dice, él no cuestionó a su señor diciéndole, ¿cómo es posible que yo trabaje con 5 talentos? ¿Cómo voy a hacer? No, él salió inmediatamente a negociar con él y ganó otros 5. De la misma manera, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Hermanos, gracias a Dios, el reino de los cielos, la realidad del reino de los cielos es vivido por aquellos que son simples. Los vencedores serán los que son simples. Oyen la palabra, obedecen y salen inmediatamente en acción para ejecutar la orden de su Señor. Entonces nosotros necesitamos ser estos que negocian y descubren la buena perla y compran la buena perla. Y aquel que recibió un talento, ustedes saben, él dice así, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos. No sea, hermano, aquel que busca justificarse porque no hizo, no negoció. No sea aquel que procura argumentar con el Señor, pide disculpa en todo. Porque yo no sé hacer colportaje, yo no tengo coraje de hablar, puedo orar por usted, yo no sé. Yo ya tengo muchos problemas para cuidar. ¿Cómo voy a cuidar de los otros? Quiere decir, no sea este que argumenta, que se justifica, sino que sea simple. El Señor dijo, para que salgamos a las calles, cuidar de las personas, orar por las personas, sea simple. Aunque yo no sepa hacer, entonces busque un banquero, busque a alguien para ayudarme. Yo no sé hacer, hermano, usted puede ayudarme. Yo quiero hacer como usted hace, yo también quiero ser útil. Vamos a ser simple, vamos a hacer. Si no, este siervo inútil fue lanzado afuera a las tinieblas. Allí será el lloro y crujir de dientes. No es la perdición eterna, porque es una persona salva, un creyente que ya tiene una vida eterna. Sin embargo, perdió el momento del galardón, que es reinar con el Señor por 1000 años. Pero al final todos estarán en el nuevo cielo, en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén. Pero yo no quiero perder el galardón, yo quiero reinar con el Señor. Entonces, la iglesia en Filadelfia es compuesta de personas que negocian y no de personas que les gusta discutir doctrinas, y ellas quieren producir frutos al Señor. Quien está aquí en la iglesia en Filadelfia quiere producir frutos al Señor. No quiere argumentar, no quieren discutir. Ellos quieren solo ser productivos, útiles al Señor. Aquellos siervos que recibió 5, ya leímos. Bueno, vamos a la parábola de la red, solo para terminar este capítulo 13. La parábola de la red se escribe así, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena lo sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es muy difícil de que nosotros interpretemos esta parábola, pero lo que yo pude ganar en este contexto, yo voy a explicarles a ustedes. Entonces, la red debe referirse a las situaciones en que la iglesia recibe todo tipo de enseñanza sin discernimiento. Hay algunos entre nosotros, ya oí hablar esto en el pasado. Yo soy abierto para todo tipo de ministerio. Yo recibo todo tipo de enseñanza,
todo tipo de doctrina como si fuese una gran generosidad de parte de él. En realidad está haciendo algo equivocado. Aquí dice, ¿a dónde dice? ¿Dónde estoy? Aquí él dice, versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Él le respondió, sí. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es difícil de interpretar esto, pero yo voy a leer una nota de la Biblia de la Reforma que dice así: sin abrir, sin dejar el Antiguo Testamento, ellos deberían agregar el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento debería ser extendido con base en la nueva revelación que había recibido del Padre en Mateo 11, versículo 25, que dice así. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los sabios y de los extendidos, y las revelaste a los niños. Entonces, ¿saben? El Señor, Él no quiere revelar, Él no va a revelar a los sabios, a los que son instruidos. Entonces, por eso, nosotros dependemos de la revelación. La revelación. Y la revelación de Dios es dada por medio de su profeta. No hay otra manera, por medio de su profeta. Por eso que yo tengo osadía, basado en esto, en esta nota, basado que todo esto viene por la revelación del Padre. Si el Padre no revela, nosotros vamos a caer en la religión muerta, en la letra muerta. Pero nosotros necesitamos de la revelación. Yo tengo osadía de decir lo siguiente: toda la decadencia de la religión judía es justamente la falta de un profeta como Moisés. Y en la silla de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Este versículo, Mateo 23, este versículo para mí dice mucho. Capítulo Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés tiene que sentarse un profeta, uno que recibe revelación directa de Dios y habla al pueblo, porque esta palabra del profeta es la dirección para el pueblo. Esta palabra es la orden de Dios para el pueblo, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en falta de profeta, los escribas y los fariseos tomaron cuenta. Y los escribas y fariseos, ellos están como máximo al nivel de maestros, de tomar la palabra de los profetas y transformar en enseñanzas. Pero si no hay la palabra del profeta y usted sustituye la profecía por la enseñanza, nosotros no vamos a tener la palabra de Dios hablada en aquel momento. Entonces, ¿qué sucede cuando sucede lo mismo en la iglesia? Cuando no hay profeta, los maestros estudiosos de la Biblia toman el liderazgo y como consecuencia, sin la palabra profética, no hay dirección del Espíritu y no hay gobierno celestial. Entonces, yo termino el capítulo 13, que necesitaba terminar, y ahora voy a entrar en el capítulo 14, que es el mensaje de hoy, la multiplicación de los panes. Bueno, vamos ahí. Capítulo 14. Oh, Señor Jesús. Capítulo 13 aún. Hay un último trecho que no leí, que no había leído, del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. Y veniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿de dónde pues tiene esto todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, esta parte final del capítulo 13, yo dejé de hablar en las parábolas para mostrar que, porque esto está en el contexto del capítulo 14, entonces, aquí Jesús aquí muestra el rechazo del rey del reino de los cielos en su propia tierra, Jesús, él enseñaba estos de su propia tierra en la sinagoga. Y la referencia que los hombres tienen, referencia humana, referencia terrenal, hace con que los hombres pierdan la visión con los ojos de la fe. Cuando los hombres miran a Jesús, no con los ojos de la fe, sino que miran a Jesús como hijo del carpintero, como miran a Jesús, hijo de María, que ellos conocían allí en su ciudad. Ellos conocieron a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y a todas las hermanas vivían entre ellos. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo puede él hablar, hacer estas cosas? Hablar palabras de sabiduría y hacer tantos milagros. Jesús entonces, él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, esto es en verdad el hombre que pierde. Los hombres de aquella tierra perdieron. Jesús podría haber hecho muchos milagros allí. Muchos podrían creer en Jesús, pero ellos perdieron esta oportunidad por causa de la incredulidad, porque ellos se escandalizaron mirando a las cosas terrenales, las cosas humanas. Nosotros también, de la misma manera, cuando nosotros miramos, por ejemplo, a un profeta, si usted mira para el lado humano, el lado terrenal, usted puede perder su visión espiritual, su mirar de fe. Por eso que en 2 Corintios 5, vamos a mirar 2 Corintios 5, versículos 16 y 17. A ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora... Allí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y ver con los ojos de la fe. Y cuando nosotros estamos en el Espíritu, las cosas viejas pasaron. Nosotros somos la nueva creación, y en la nueva creación, hermanos, nosotros miramos cosas, vemos cosas espirituales y cosas invisibles. Y enseguida vamos a volver a Mateos 14. Ahora sí, vamos a entrar en Mateos 14. Inmediatamente en el primer versículo comienza a relatar un suceso triste. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Quién es el tetrarca Herodes? ¿Quién sabe? ¿Quién era el tetrarca Herodes? La palabra tetrarca, la palabra en griego es tetrarques, o sea, aquel que rige una cuarta parte del imperio. Tetrarca, él reina sobre una cuarta parte del imperio, esto es, la cuarta parte de Palestina.
porque su padre era Herodes el Grande, y Herodes Antipas, él heredó del padre una cuarta parte del reino. Entonces Herodes Antipas reinó desde el año cuarto antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Reinó antes de 4 antes de Cristo hasta el 39. Entonces él reinó la cuarta parte de Palestina más Galilea y más Berea, que fue herencia de su padre Herodes el Grande. Herodes, él fue realmente el Grande, él fue llamado el Grande, y él está en Mateos 2, para que ustedes se sitúen. Mateos 2, versículo 1. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este Herodes aquí es Herodes el Grande, el padre de Herodes el tetrarca. Versículo 22 del capítulo 2. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Entonces allí murió Herodes el Grande, y Arquelao reinaba en lugar de él allí en Jerusalén. Por tanto, aquí nos muestra Herodes el Grande, él tenía el título de rey de Judea. Rey de Judea. Fue dado este título, dado por el Senado romano, y él quedó conocido como el rey de los judíos y reinó del año 39 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Y él mandó a matar a los niños. Ustedes recuerdan esta historia. Él es quien mandó a matar a los niños de Belén hasta de 2 años de edad. Fue él quien mandó. Y usted va a preguntar, si él dejó de gobernar en el año 4 antes de Cristo, ¿cómo puede haber sido Cristo nacido en el tiempo de él? Entonces aquí existe un error en el candelario. Entonces por el calendario de Dionisio hubo un error, y Jesús nació casi 5 años antes del año Domini, el año 0, cuando se dividió el reino entre 4 de muchos hijos. Él dividió su reinado para sus 4 hijos. Y Herodes, tetrarca, del capítulo 14 de Mateos, él era uno de los hijos que recibió aquella parte como su reinado, como herencia. Entonces, esto es solo para que ustedes entiendan quién era Herodes el Grande y quién era el tetrarca Herodes. Herodes, vamos a ver ahí. Versículo 3, capítulo 14. Porque Herodes, habiendo prendido a Juan, le había condenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraron el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces es una historia triste, pero yo voy a explicar un poco a ustedes. Él había tomado a la mujer de Felipe su hermano, y Juan le decía, no es lícito poseerla. Por esta razón Herodes ató a Juan y lo metió en la cárcel. No lo mató porque temía al pueblo, porque lo tenía como un profeta. Pero, hermanos, cuando Juan el Bautista terminara su ministerio de preparar el camino de Cristo, él
como nosotros leímos en Hechos capítulo 13, versículo 25, él había completado su carrera, su ministerio. Él no tenía nada más que hacer sino seguir al Señor. Él no siguió a Jesús. Él comenzó a crear cosas para su trabajo. ¿Y cuál una de estas cosas que Dios no le había dado a él? Es aconsejar al rey, hacer consejos conyugales, consejos morales al rey. No era su trabajo. Por eso, hermanos, cuando nosotros perdemos nuestro enfoque de nuestro ministerio, de nuestra carrera, nosotros terminamos metiéndonos en cosas que no son nuestras. Entonces, Juan el Bautista, él perdió la cabeza porque él fue a meterse en algo que no era respecto a él, no era parte de su incumbencia, no hace parte de su ministerio. Por tanto, hermanos, no sea aquel que le gusta dar consejo a los otros, ser consejero para este, para aquel. No vamos a meternos en la vida de los otros si Dios no nos encarga. Nosotros nunca vamos a perder nuestro enfoque, hermanos. Nuestro enfoque es sembrar la semilla del reino. Nuestro enfoque es salvar a muchas personas que aún están en el cautiverio de Satanás. Las personas están angustiadas, están exhaustas, están afligidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor nos encargó de predicar el evangelio del reino para encabezar a estas personas en Cristo nuevamente. Ahí todo entra en orden. No tiene sentido usted aconsejar, dar consejos matrimoniales, consejos morales. Es encabezar a las personas a Cristo. Oh Señor Jesús, no vamos a perder la cabeza por esto. Vamos a colocar nuestro enfoque en la predicación del Evangelio, en cuidar de las personas y llevar a todos los hermanos al reino. Para aquel día cuando el Señor regrese, muchos sean introducidos al reino juntamente con nosotros. Listo, vamos a seguir. Vamos para la primera multiplicación de los panes, capítulo 14 de Mateos, versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguieron a pie desde las ciudades. Entonces, cuando Jesús oyó la noticia de la muerte de Juan, él entonces quiso aislarse, quiso retirarse. Él se retiró allí en un barco. Recuerden, hermanos, yo siempre digo, el barco es la iglesia, representa la iglesia. Entonces Jesús hoy, él solo, en medio del transporte de él, hoy es el barco. Para donde quiere él ir, va por el barco, es por medio de la iglesia. Entonces, él solo se siente en casa en el barco, en la iglesia. Por tanto, hermanos, vamos a darle a él él necesita sentir un mensaje, un ambiente acogedor. En la iglesia, el que hace la voluntad de Dios. En la iglesia, él se retiró a un lugar desierto, aparte, y las multitudes vinieron de las ciudades siguiéndolo a pie. Después del rechazo de los judíos y también después de la muerte de Juan, el Señor se retira lejos de las ciudades. Él no entró más en ninguna de las ciudades y atravesó en barco el mar de Galilea. Recuerden que él estaba desde Nazaret o Cafarnaúm o aquellas ciudades cerca de Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, todos estaban a la vera del mar de Galilea. Pero él tomó un barco y fue a un lugar desierto al noroeste del mar, al nordeste del mar de Galilea. Es un lugar cerca de un lugar llamado Betsaida, solo que era un lugar desierto. Jesús quería apartarse del medio religioso, donde él sufrió muchas oposiciones. Él sufrió muchas afrentas. Los judíos llegaron a decir que él expulsaba a los demonios por Belcebú, por el capitán de los demonios. Era una ofensa máxima para el Señor. Entonces él resolvió retirarse de en medio de esto.
también del medio político, del medio social de las ciudades, de la agitación de las ciudades. Él usó un barco que representa a la iglesia. Entonces la iglesia sería este lugar de descanso para el rey, el ambiente donde él se siente a gusto cuando el mundo que lo rechaza solo le ofrece hostilidad. Entonces, hermanos, gracias al Señor en la iglesia, él tiene que estar a gusto, él tiene que sentir que es un lugar de descanso. Vamos a dar al Señor siempre descanso en la iglesia. Y las multitudes que estaban sabiendo que él se retiró para lejos de la ciudad, y las multitudes le siguieron por tierra, a pie, los fueron acompañando. Y desembarcando, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, compadecer, como nosotros dijimos en Filipenses, también en Colosenses, compadecer viene de esplanquinon. Esplanquinon son las entrañas, y el verbo compadecerse es en esplanquinos nisomai, es ejercer compasión que viene de las entrañas. Entonces esto debe darnos un norte, una dirección, lo que debe movernos nuestro corazón y ir a las calles, orar por las personas, salvar a las personas, hermanos. Debemos ser movidos de esta misma compasión, movidos por este mismo sentimiento de las entrañas que estaban en Jesús y hoy tienen que estar en nosotros. Entonces nosotros necesitamos aprender a ejercitar la compasión. No diga así, ya tengo muchos problemas, no quiero saber los problemas de los otros. No, vamos a aprender a ejercitar nuestra compasión y tener empatía para con las personas. Esto quiere decir preocuparse con lo que los otros están pasando, sentir lo que los otros están pasando como si fuese usted en lugar de esta persona, cómo usted estaría sintiéndose. Entonces vamos a tener esta compasión, esta empatía. Las multitudes realmente están exhaustas, están afligidas. Esto está en Mateos 9, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, la única solución no es solamente aconsejar moralmente. Lo que hizo Juan el Bautista con Herodes no es consejería como cada uno debe vivir. La única solución para estas ovejas afligidas es el Evangelio del Reino. Cuando el hombre vive desconectado de Dios, la vida es un desorden. Cuando nosotros oramos con las personas, predicamos el Evangelio y predicamos el Evangelio del Reino, cuidando de estas personas en la iglesia, estas personas serán encabezadas en Cristo. Cuando estas personas son encabezadas en Cristo, ellas fueron colocadas en el reino. Por eso el Evangelio del Reino es para colocar a las personas en el reino. Aquí hay una autoridad. No es para que ella viva según la vanidad de sus propios pensamientos. Ahora es para vivir según la autoridad del Rey. Ahí sí, la vida de estas personas van a ser colocadas en orden. Entonces, este es nuestro encargo. Entonces, Jesús, Él sanó a los enfermos. Nosotros también debemos tener compasión por las personas orando y predicando el Evangelio del Reino. No que en nosotros hay poder de sanidad. Lo que está en nosotros tiene el poder de sanidad. Por tanto, hermanos, nosotros por la fe salimos a las calles y nosotros oramos con las personas y esta fe, nosotros vamos a ayudar a las personas a ser sanadas. Y nosotros hemos oído muchos buenos testimonios que muchos realmente fueron sanados a través de la predicación del Evangelio por parte de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas
y compren de comer. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces aquí, primero, la primera lección que nos muestra esto es de que el pueblo del reino, cuando está encabezado en Cristo, no necesita preocuparse con su sustento, con sus necesidades, no necesita preocuparse con que habrá de comer, de beber y vestirse, porque una vez que el pueblo del reino se preocupa en hacer la voluntad del Padre, ¿y quién se preocupa con hacer la voluntad del Padre? El Padre suple todas sus necesidades. Entonces no necesita mandar a ellos que vayan a las ciudades. Usted necesita, como líderes del reino de los cielos, como están aprendiendo a hacerlo, ustedes suplir lo que ellos necesitan. Pero los discípulos dijeron, no tenemos nada, 5 panes y 2 peces. Máximo que tenemos es 5 panes y 2 peces. Entonces, usando Mateo 6, vamos a mirar Mateo 6, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por tanto, hermanos, no nos preocupemos. Mucha preocupación que el mundo tiene de acumular riquezas, de hacer ahorros, de pensar en la seguridad de los hijos, de los nietos. Esto todos pensamos, pero nosotros sabemos que si nosotros hacemos la voluntad del Padre, si nosotros buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, hermanos, el Señor de hecho va a agregar todas estas cosas. Usted va a ver que cuando usted busca el reino de Dios, usted busca predicar el Evangelio, usted busca sembrar la semilla del reino, la palabra del reino, usted va a ver que el Señor no va a dejarte faltar nada materialmente, aún te va a suplir en abundancia. Crean lo que yo estoy diciendo. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, vamos a enfocarnos en hacer la voluntad del Padre. Usted no va a arrepentirse. En cuanto usted, por un lado, quiere hacer la voluntad del Padre, pero por otro lado, con el otro ojo, usted está preocupado aún con el día de mañana, preocupado con ganar dinero, hermanos. Usted no va a conseguir hacer bien ni una cosa ni la otra. En Mateo 12, versículo 30 también nos dice, Mateo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Por tanto, hermanos, no se preocupen. Nuestro Señor, nuestro Padre, va a suplirnos todo lo que necesitamos. Solo que ahora, hermanos, los discípulos estaban con la papa caliente en la mano. Los discípulos necesitaban aprender una lección. No solo que nuestro Señor, Él suple toda la necesidad material de aquellos que lo buscan, sino que ahora Él quiere suplir por medio de usted. Él quiere suplir por medio de los discípulos. Entonces Jesús dijo, dadle vosotros de comer, ustedes son los que lo van a alimentar. Pero ellos le dijeron, no tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Ni ellos lo trajeron, sino un niño trajo los 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo, versículo 18, versículo 14, traedlo acá, tráigame estos 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente que recortase
recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Podemos creer? 5 panes y 2 peces de un niño saciaron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 cestas llenas. Hermanos, todo esto es porque nosotros presentamos todo lo que tenemos y lo colocamos en las manos del Señor. Y el Señor entonces ora al Padre, y Dios, Él multiplica lo poco que tenemos. Hermanos, este ha sido nuestro testimonio de estos 4 o 5 años. Nosotros continuamos los mismos del pequeño rebaño, el mismo pequeño rebaño, el mismo número de personas. No aumentó mucho, ¿es verdad? 5 o 10 años atrás, nosotros estábamos ocultos en este mundo. No hacíamos diferencia en este mundo. Poca diferencia hacíamos. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando nosotros presentamos, el Señor a través del hermano Don, Él preparó todas las herramientas para que estas siembras fuese hecha, la palabra del reino sea predicada. Pero en cuanto nosotros no entregamos en las manos del Señor, y el Señor ora al Padre y multiplica, hermanos, nosotros no teníamos cómo atender a 5.000 hombres, niños y mujeres, pero gracias a Dios en estos últimos 4 o 5 años, en el momento correcto, el Señor hizo esta multiplicación. El Señor, aún hoy, nosotros tenemos solo 300 colportores dinámicos en las calles, y con estos 300 colportores dinámicos en las calles, estamos multiplicando como si fuesen millares de personas. En todo lugar, las personas dicen, pero parece que ustedes brotan de la tierra. Yo fui al norte, ustedes están allí. Yo fui al sur, ustedes están allí. Yo fui para el centro oeste y ustedes están allí. Yo fui a San Pablo y ustedes están ahí. Ustedes brotan de la tierra. Realmente el Señor multiplicó. El Señor multiplicó a los pocos panes y los pocos peces. Es lo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos. Por eso que nosotros no tenemos nada de que enorgullecernos. Aún solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor es el que multiplicó todas las cosas. Y no solo esto, el avanza joven. ¿Quién podía hacer este trabajo de tantos jóvenes, adolescentes hasta niños, entrar en este encargo de predicar el Evangelio orando por las personas? ¿Quién podía hacer esto? Solo el Señor en su multiplicación puede hacer esto. ¿Quién consigue tocar en las mujeres entre nosotros para comenzar? La primera red de cuidado fue hecha por la red de cuidado de las mujeres conectadas. Hermanos, nosotros solo tenemos que agradecer al Señor por esta multiplicación. Y ahora la red de cuidado de la iglesia, y también el colportaje por hora, y ahora toda la iglesia descubrió, desde adultos, niños, jóvenes, todos pueden ir a las calles y orar por las personas. No necesita tener la presión de hacer el colportaje. Usted no tiene que tener la presión de vender libros. Usted solo necesita ser fiel. Lleve el libro en sus manos, lleve periódicos en sus manos y coloque el libro en la mano de las personas. Si la persona pide, usted le da el libro. Y nosotros necesitamos sembrar esta semilla del reino, que es la palabra del reino. Necesita estar en las manos de las personas. Por eso es importante dejar libro en las manos de las personas, porque esta semilla un día van a brotar. Aunque hoy no brote, y por lo menos, hermanos, cuando llegue la gran tribulación, estos millones de libros que nosotros sembramos todos estos años van a servir para alimentar al pueblo de Dios, que vendrán de todas las partes de la tierra para huir de la gran tribulación. Serán alimentadas aquí en América del Sur, porque nosotros tenemos muchos libros sembrados. Por eso, hermanos, vamos a confiar en el Señor. Por eso vamos a continuar humildes. No permita que un poco de suceso saque
sáquenos de la simplicidad, nos saque de la humildad, porque quien hace milagros no somos nosotros. El que hace milagros es el propio Señor, es Dios quien lo hace. Oh Señor Jesús. Vamos a seguir. Señor Jesús. El Señor quiere operar milagros y hacer la obra de Dios. Sin embargo, Él usa el mismo principio que Él mostró en Éxodo capítulo 3, versículo 2, que le mostró a Moisés, de que había el fuego en una zarza. El fuego sin la zarza no consigue verse. El Señor, Él adoptó este principio. Él es el fuego, Él es el poder, pero Él necesita del hombre como la zarza. Entonces, Él necesita el soporte. Jesús quería hacer la multiplicación de los panes, pero Él necesitaba que los discípulos presentasen los 5 panes y 2 peces. Entonces, lo mismo hoy. Lo poco que nosotros tenemos, vamos a presentarnos al Señor. Este es el principio de Dios. Él no va a hacer surgir de la nada. Él va a usar aquello que nosotros tenemos, que presentamos al Señor. Por tanto, hermanos, yo he hablado en uno de estos encuentros. Yo dije a los hermanos, no exalte hombres entre nosotros. No hay héroe entre nosotros. Nadie aquí es un héroe. Héroe es el Señor, porque quien opera milagros es el Señor. Nosotros somos como máximo vaso de misericordia. Nosotros somos en máximo canales. Nosotros no hicimos nada de extraordinario. Es el Señor quien lo hizo. En estos 4 o 5 años, los milagros fueron operados por el Señor. Nosotros solamente fuimos usados como vaso. Por eso, hermanos, vamos a mantener teniendo un espíritu quebrantado, humilde, siempre humilde, hermanos. No deje que el suceso, el éxito, haga que nos suba en la cabeza y perdamos la bendición. Vamos a mantenernos humildes hasta el final de nuestra vida. Y el hombre, hermanos, es muy limitado por su lógica y por su visión racional. Nosotros somos muy limitados. Esto tenemos que entender, tenemos que percibir. Y esto ha impedido a Dios actuar por su poder. Durante todos estos siglos, Dios no solo actuó de una manera más poderosa, limitado por los hombres, porque nosotros somos muy limitados por nuestra visión cartesiana, por nuestra limitación de nuestra lógica. Nosotros pensamos en nuestra lógica y Dios no consigue hacer nada. Entonces, nosotros hemos aprendido un secreto, hermanos, es oír al Señor con simplicidad, creer y hacer conforme a su palabra. Este es nuestro secreto de dejar que Dios opere. Todo lo que el hombre tiene es 5 panes y 2 peces, y la solución es llevarlo al Señor, lo que usted tiene, y conforme a su palabra. Él es quien dijo, tráelo aquí. Cuando Él llama, Él le pide que usted lleve lo que usted tiene, usted lo lleva. Somos solo el pequeño rebaño a quien el Padre se agradó dar el reino. Lucas 12. Vamos a leer nuevamente. Lucas 12. No me canso de leer. Lucas 12, versículo 32. Voy a recordar el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, nosotros aún somos la manada pequeña. Es el Padre que se agradó en darnos sus reinos. Y nosotros aún somos la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza. Vamos a leer también Apocalipsis 3:8. Vale la pena nosotros recordar siempre sobre esto. 3:8 dice así: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, gracias a Dios. Hermanos, Andrés Miller habló de una manera tan precisa que para que la iglesia en Filadelfia
fueron destrabados los tesoros de la palabra profética, porque nuestra riqueza, hermanos, es la palabra profética. Nosotros no tenemos nada, no tenemos fuerza, no somos grandes en poder político, no somos grandes en poder económico, ni grandes en números, pero gracias a Dios, hermanos, a pesar de ser de poca fuerza, el Señor puso dentro de nosotros una puerta abierta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la palabra profética. Nosotros guardamos la palabra profética, nosotros oímos la palabra profética con aprecio, nosotros tenemos el amor reverente para la palabra profética. Esta palabra profética ha actuado en nosotros con milagros y ha hecho la voluntad de Dios, hermanos. Y no negamos el nombre del Señor. Todo el tiempo estamos confesando el nombre del Señor, invocando el nombre del Señor y llevando a las personas a quien nosotros oramos, para quien nosotros oramos, a invocar también el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, por eso, hermanos, nadie va a poder cerrar esta puerta. Ofrecemos 5 panes y 2 peces al Señor y Él multiplicó el alcance de nuestro trabajo, del colportaje, de la avanza joven, de la red de cuidado de las mujeres, de la red de cuidado de los hombres, de la predicación del Evangelio, envolviendo a toda la iglesia, usando el puedo orar por usted. Hermanos, esto es un milagro entre nosotros. En 3 años, más de 6 millones de libros que contienen el Evangelio del Reino fueron sembrados. Muchos contactos ya están siendo cuidados por las iglesias. Entonces el Señor tomó estos 5 panes y 2 peces, oró al Padre que está en los cielos y los bendijo. Partiendo los panes los dio a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Ustedes perciben esto. Jesús, Él pidió a los discípulos que traer los 5 panes y 2 peces. El niño entregó a los discípulos y los discípulos al Señor, y después de orar y bendecirlo, Él devolvió de nuevo a los discípulos para que los discípulos distribuyan a las multitudes. Siempre el Señor va a usarlo usted, siempre es por medio de usted. Él no va a hacer un milagro de la nada, es a partir de usted. Esto está en el versículo 19. Entonces es Dios que tiene el poder de multiplicar lo poco que tenemos, y Él hace cuestión de saciar a las personas por medio de la iglesia. Él quiere mostrar en esta era, hermanos, Él va a hacer todo por medio de la iglesia. Y hace cuestión de saciar a las personas por medio de la iglesia. 5,000 hombres comieron, sin contar a las mujeres y los niños, y aún sobraron 12 cestas llenas. Y 12 es un número completo en la economía eterna de Dios, que revela la abundancia sin fin. El Señor es capaz de suplir sin límites. Entonces vamos a otro episodio de Mateos 14. Jesús entonces anda sobre el mar. Vamos a ver. Señor Jesús. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a las multitudes. Él, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Voy a explicar un poco. Aquí, Jesús, Él insistió a los discípulos a que se embarquen. Y esta palabra que hizo, insistió. Déjenme seguir aquí. En Juan capítulo 6, en el registro de Juan, después de la multiplicación de los panes, la multitud quería proclamar a Jesús como rey de los judíos. Vamos a mirar Juan 6. Versículo 14. Es el mismo episodio, ¿está bien?
Versículo 14. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, Pensou, nós temos rei que nos fazem surgir pão do nada, volvió a retirarse al monte él solo. sem trabalhar. Então, todo mundo Usted ve los relatos de los capítulos siguientes. Nos muestra que la multitud, muchos de la multitud viniendo detrás de él, era por causa del pan que él les dio. Entonces pensó, ya tenemos un rey que nos hace surgir pan de la nada. Entonces, lembrar vocês, el PBI del país va arriba sin que trabajemos. Entonces todos querían hacerlo rey. Entonces Jesús no vino para ser el rey de los judíos de esta manera. Él no vino para, en este momento, Él vino para morir y resucitar. Entonces, solo para recordarles a ustedes que aceito glória que vem dos homens, en Juan 5, para buscar um pouco de fama, Juan 5, versículo 41, buscar um pouco de holofote, né, para as pessoas aplaudirem. Ele não veio para isso, né? No capítulo 7, versículo 18 também. 7, Señor Jesús, gloria de los hombres no recibo. está procurando Entonces Jesús no vino para buscar un poco de fama, un poco de gloria, buscar un poco de reflectores para que las personas le aplaudan. No, Él no vino para esto. En el capítulo 7, versículo 18, también nos dice, e Mateus 9, 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. isso é de se estranhar. Entonces Jesús en ningún momento buscó la gloria de los hombres y para sí mismo. Y Mateo 9, vamos a mirar, Mateo 9, versículo 30. Hein? É Mateus, né? Não, perdão, é E a- Mateus 9, eu estou lendo João, né? Nosso Senhor Jesus. Mateus 9, ¿Es eso? 30, como diz. E ¿Dónde estoy? abriram-lhe os olhos, que são aqueles dois cegos de nascença, tá? Jesus não curou, abriram-se-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu Es Mateos. severamente, Perdón, Mateos, dizendo: yo estoy leyendo Juan, perdón. Oh Señor Jesús. Mateos 9, veio aqui para buscar versículo 30, ¿cómo nos dice? né? Y los ojos de ellos fueron abiertos, que son aquellos dos ciegos de nacimiento. Jesús les sanó y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, Irmãos, nós mirad que nadie lo sepa. Él no vino aquí para buscar su propia gloria, Él no quería divulgación. nossa glória, né, o nosso Pero saliendo ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Los dos ciegos no obedecieron y divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos también seguir este mismo ejemplo, la misma línea. Nosotros no estamos aquí en la tierra buscando nuestra fama, nuestra gloria, nuestro espacio, nuestro reflector. Estamos aquí, hermanos, es para glorificar a Dios, para hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a seguir. Vamos a seguir. a esse Jesus Él vino a hacer qué entonces? do que todos Hechos capítulo 2, versículo 32. pois a destra de Deus, ¿Cuándo Él va a ser rey? ¿Cuándo Él va a ser el rey del reino de los cielos? No es buscando las cosas de este mundo, no es buscando la fama del mundo. Vamos a ver Hechos 2, Senhor ao meu Senhor, versículo 32. minha direita, até que eu ponha A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él vino para ser el Rey del reino de los cielos, para ser de esta manera, a través de la muerte y a través de la resurrección. Y durante la vida de Jesús, Él tomó el camino de la cruz. Él tomó un camino no de fama ni de gloria, sino un camino de negarse a sí mismo, tomando la cruz. Y al final Dios lo exaltó y lo hizo sentarse a la diestra de Dios. Hermanos, Él hoy es el Rey del reino de los cielos. De la misma manera nosotros tenemos que seguir. Vamos a volver entonces a Mateos capítulo 14. Ahí habla, Él insistió a los discípulos que se embarquen. Esta palabra insistir es forzar, es obligar. Los discípulos dijeron, no, nosotros vamos a esperarlo a usted. No, vayan, ustedes tienen que ir. Él los obligó a que ellos subiesen para que Él pudiese estar solo con el Padre. Esto indica, hermanos, que Jesús era realmente alguien que no hacía nada por sí mismo. Esto nosotros ya leímos esto en Juan 5. Vamos a mirar de nuevo. Ahora también tal vez refuerce nuestra idea. Juan 5, versículo 30. Yo nada puedo hacer por mí mismo. De la manera que yo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, Él no vino para hacer su propia voluntad, por eso Él necesitaba estar siempre en unión, en conexión con el Padre. Él necesitaba un tiempo para orar, un tiempo para ajustar todas las cosas. Nosotros tenemos que hacer siempre esto. Todo tiempo tenemos que estar ajustando nuestro ser, conectándonos nuevamente al Señor, entendiendo cuál es la voluntad del Señor para no salir haciendo las cosas según nuestra voluntad, nuestra cabeza. Y Juan 6:38, yo voy a leer solo estos dos versículos. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él no está aquí en la tierra, no estaba aquí en la tierra para hacer su propia voluntad. Esto, hermanos, está muy claro. Por eso Él necesitaba de un tiempo solo con el Padre, porque cuando estaba con la multitud, Él necesitaba de este momento, de estar con el Padre. De la misma manera, nosotros necesitamos aprender de esta manera. Despidió a las multitudes. ¿Dónde estamos nosotros? Él quedó solo. Cuanto la barca estaba lejos, muchos estadios de la tierra. ¿Sabe cuánto es un estadio? Un estadio es 185 metros. Esto quiere decir que el barco ya se había apartado de las costas. Muchos estadios. Estos muchos estadios, no sabemos cuánto. Tal vez por ahí pueda ser 1 kilómetro o más de 1 kilómetro de la costa. Entonces ya estaba lejos de la costa y el barco estaba siendo azotado por las olas porque el viento era muy fuerte. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiere decir, la cuarta vigilia, hermanos, la vigilia es un periodo. La cuarta vigilia muy probablemente sean de las 3 hasta las 6 de la mañana. Es la cuarta vigilia. El barco estaba en el mar y los vientos y las olas buscan siempre agitar el barco. Lo mismo es hoy. La iglesia está en el mundo y hoy las fuerzas espirituales de maldad siempre hacen oposición al avance de la iglesia. Cuando la iglesia avanza un poquito, surge un problema aquí, un problema allí, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos el Rey del reino de los cielos. Entonces Jesús vino andando sobre el mar y los discípulos estaban aterrorizados y gritaron de miedo. Esto está en el versículo 26. Dijeron que era un fantasma, pero Jesús le dijo inmediatamente: ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, maravilloso. Esto aquí podemos extraer varias lecciones.
Jesús le dijo, ten ánimo. Ten ánimo en griego. Ustedes tengan mucho coraje, no tengan miedo, tengan coraje. Porque Él dice, yo soy. Yo soy aquí. Es el mismo que Él dice para Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Él le dijo, yo soy el que soy. Quiere decir, Jesús se mostró que Él era el mismo Dios, el propio yo soy. ¿Quién tiene el yo soy? Tiene todo, porque el yo soy aquí es ego en mí. Es el mismo carácter, el nombre de Dios. Éxodo 3:14. ¿Quién tiene Jesús? Tiene el mismo yo soy, no le falta nada, con Él todo puede. Entonces Pedro le dijo, él dijo, Señor, manda. Es muy importante. Pedro sabía, Jesús tenía que dar una palabra. Para Pedro hacer esta locura, Jesús tenía que mandar una palabra y él tenía que lanzar su fe sobre la palabra de Jesús. Así es como funciona. Él dice así, ¿cómo dice? Vamos a ver de nuevo. Versículo 28. Señor, si eres tú, le dijo Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces es importante Jesús o Dios mandar la palabra. La palabra es importante. Nuestra fe siempre se basa en la palabra. La fe no está suelta, vacía, sin base. La base es la palabra. Si el Señor habló, usted puede hacer. Si el Señor no habló, no tiene sentido hacer esa locura porque no va a dar resultado. Y él dijo, ven. Entonces Jesús dijo la palabra, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, por eso que en Romanos 10:17, vamos a leer. Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Ustedes recuerdan esta palabra, este versículo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La fe tiene que tener base en la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Esta palabra predicación tal vez sea mejor traducir por oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es la que engendra la fe y la fe tiene que tener base en la palabra. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, ustedes recuerdan, vamos a leer. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ahí nos muestra que Cristo, Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra ser es hipóstasis. Entonces Cristo es la expresión exacta del ser de Dios, hipóstasis de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, allí dice que la fe es la certeza. La palabra certeza también es hipóstasis. La fe es la hipóstasis de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es capaz de usted tener acceso a las cosas de Dios, a las cosas del ser de Dios. Entonces, la fe es capaz de llevarlos a usted las cosas que esperan, pero las cosas que usted no ve, que están en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas divinas. Usted es capaz de extraer por la fe las cosas divinas, las cosas del ser de Dios. Entonces, hermanos, cuando Jesús dijo a Pedro, vengan, listo, usted teniendo la fe, usted va a extraer la realidad divina. Usted realmente no se hunde, porque usted no está andando sobre la base lógica, usted está en la base divina. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, que gracias a Dios, hoy los hermanos están en las calles predicando el Evangelio, haciendo colportaje, están ejercitando la fe en la palabra que el Señor nos ha hablado a nosotros, en la palabra profética. Y esto ha funcionado. ¿Por qué? Porque lleva
a la persona que aplica la fe lleva para la esfera celestial, la esfera divina, y las cosas suceden en la esfera divina. Cuando el hombre, con base en la palabra de Dios, toma por la fe la realidad de las cosas invisibles de Dios, cosas ilógicas comienzan a suceder. Pero cuando Pedro salió de la realidad de la fe y miró para las circunstancias de la esfera visible, él comenzó a hundirse, a sumergirse. Y prontamente Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermanos, cuando el rey viene al barco, cesa el viento. Nadie puede hacer nada. Él nos da paz, nos da tranquilidad. Por eso, hermanos, no necesita temer contra el ataque del enemigo. Nosotros sabemos que en estos 4 años el enemigo ha intentado de todas maneras hacernos parar de predicar el evangelio, parar de hacer todo esto suceda en la era final de los tiempos, pero nosotros no hemos parado, por el contrario, estamos avanzando, aunque de tiempo en tiempo descubrimos un ataque aquí, un ataque allí, pero Dios es con nosotros no tememos. Oh Señor Jesús, la incredulidad del hombre sea simple en creer la palabra y obedezca la palabra, reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios. Juan 5:18. Reconocieron la divinidad de Cristo. Ahora vamos a hablar el último episodio de Mateo 4:14. Para terminar nuestro mensaje, Mateo 14. Versículo 34. Y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquella tierra, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de sus mantos, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Entonces, hermanos, en Genesaret los enfermos eran sanados solamente por tocar en el borde de sus vestiduras. El borde, ustedes recuerdan que nosotros usamos en el pasado, Números, el libro de Números, capítulo 15, versículo 38 y 39. Y os servirán franja para que cuando lo veáis de todos los mandamientos de Jehová, y os servirá para que cuando las veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para que los pongáis por obra. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, ni en pos de los cuales os prostituyáis. Hermanos, esto es muy importante. La borla aquí, las borlas son atadas por un cordón azul. Entonces, una línea de autoridad celestial. Azul es cielo. Existe una línea de autoridad celestial que representa el gobierno celestial. Entonces, la franja de las vestiduras representan el gobierno de los cielos, el gobierno celestial, y las franjas, los bordes, es para recordar los mandamientos del Señor, la palabra. Por eso nosotros necesitamos oír, recordar siempre la palabra y cumplirla. Este es el secreto, hermanos, para que seamos sanados y también sanar a las personas. De esta manera, el hombre gobernado por el gobierno celestial, siguiendo la palabra de Dios para practicarla. Así el hombre no debe seguir más los deseos de su corazón. Miren como aquí es interesante el número 15. Aquí habla que el hombre no siga después que él habla que presten atención a los mandamientos del Señor. Él dice que no sigan los deseos de vuestros corazones ni de vuestros ojos, en pos los cuales os prostituyáis.
Quiere decir, cuando nosotros, que somos del pueblo celestial, cuando nosotros andamos según los deseos de nuestro corazón y los deseos de nuestros ojos, nosotros estamos prostituyéndonos. Entonces, esto me hizo recordar 1 Juan 2. 1 Juan 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quien ama al mundo, el amor del Padre no va a estar en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Quiere decir, quien anda por las concupiscencias de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, estará adulterando contra Dios, con relación a Dios. Entonces, porque esto no procede del Padre, sino que procede del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, no vamos a andar detrás de las codicias. Yo hablé de que la codicia y la concupiscencia es lo mismo. No vamos a alimentar nuestras codicias, nuestras concupiscencias, para que no andemos detrás del deseo de nuestro corazón, ni el deseo de nuestros ojos, para no andar prostituyéndonos contra nuestro propio Dios. Vamos a amar a Dios y no amar al mundo, porque el mundo pasa así como sus concupiscencias, sus pasiones, su codicia, y aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá eternamente. Es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ser. No tiene sentido usted vivir en este mundo con placer en la carne, placer para su alma, y al final usted